amigo, yo he compartido muchas conversas con él. Monseñor Porras es muy cariñoso conmigo. Para mí es pues como un padre, pues. Le gusta decir chistes, le gusta tomar bromas. Él siempre fue un niño muy tranquilo y muy jocoso. Monseñor Porras para mí es una gran alegría al ver que hoy sea él un cardenal. Fue nuestro padre, nuestro guía, será nuestro pastor hasta que Dios así lo disponga. Y ha sido un obispo que en verdad ha cumplido la ley como la manda Dios. En el fondo estamos recogiendo una herencia hermosa de compañía, de cercanía, de caminar juntos. El cardenal Porras para nosotros una persona que siempre muy cercana. A mí me ha alegrado mucho y estoy muy contenta y por eso estoy aquí, porque quiero estar acompañando la llegada del cardenal, que es cardenal de nosotros, que por algo lo dio Dios, para que tengamos una ayuda en el país, porque él sí es el cardenal que ya no es solamente de aquí de Mérida, sino de Venezuela completamente. Estamos aquí en la Plaza de San Pedro en este hermoso día otoñal y aquí estamos en este ambiente de paz, de alegría, de compartir fraterno con gente que ha venido pues de diversos sitios de nuestro continente y de aquí de Europa para la jornada que mañana nos espera del consistorio, en el cual por bondad pues del Papa Francisco nos incorpora pues al Colegio Cardenalicio. La Universidad de los Andes se siente jubilosa por esta designación porque entendemos que ha sido sumamente importante la labor de él dentro del episcopado venezolano. Baltasar es una persona sencilla, agradable, humilde. Yo estoy en un pueblo de León que se llama Carrizo, él ha ido allí varias veces y la gente le conoce, y le conoce como una persona sencilla, como una persona humilde. El otro día comentando, un vecino dijo, es que Monseñor Don Baltasar nunca se sube. Y dijo otro, no, es que siempre está abajo con nosotros, siempre está cercano, siempre está sencillo. Siento en ello pues esa responsabilidad que el Papa nos da y que es sobre todo un regalo para Venezuela. Un regalo de esperanza y una exigencia de que trabajemos todos juntos más y más por la paz, por la convivencia y por el entendimiento de todos los venezolanos. El Monseñor Porras y su servidor nos conocimos, nos encontramos en el año 76 en la Universidad de Salamanca, España, Instituto de Pastoral en Madrid. Monseñor Porras se ha doctorado en Teología Pastoral. Monseñor Porras ha sabido ganarse a los ciudadanos de Mérida porque es un intelectual y como ciudad universitaria el Monseñor Porras ha logrado compenetrarse con lo que es la actividad fundamental de la ciudad y en él todos reconocemos una gran calidad humana, una gran calidad como pastor. Dos valores le doy yo a Monseñor Porras en la línea humana: la cercanía en la amistad. Se dice fácil, ahora después de 40 años no lo hemos perdido. Bueno, la expectativa es sentirse uno con un nuevo peso, pero sentir sobre todo el calor y el cariño del Santo Padre Francisco y de tantos cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, amigos, familiares que se hacen presentes y que en esta clausura del año jubilar de la misericordia le da pues un toque muy particular a esta celebración, que es el saber que sin el perdón que se da y que se recibe no se puede construir pues la fraternidad y el servicio entre los seres humanos. Él hizo sus estudios en el Seminario Interdiocesano de Caracas y allí fue formado en parte por los jesuitas y posteriormente por su gran maestro, que fue luego su mentor durante toda su vida, Monseñor Miguel Antonio Salas,
que fue el arzobispo de Mérida y antes obispo de Calabozo, a donde lo llevó precisamente para ser su auxiliar permanente. Recuerdo también que en mi salud a la universidad pues expresé el deseo de las buenas relaciones con la universidad y eso pues se ha logrado, sobre todo porque yo como señor Porras siempre hemos tenido la puerta abierta en la universidad para muchas cosas. Es un hombre culto no solamente porque conoce todo lo que tenga que ver con la iglesia, sino porque es un hombre de cultura general. Historiador de vocación, se ha dedicado al estudio de la historia de Venezuela y de la iglesia en Venezuela. Su producción literaria lo recalca como un hombre interesado por la vida de Venezuela y en ese aspecto ha sido reconocido por todos actualmente con una significación particular. Y en el campo de otros servicios arquidiocesanos que funcionaban también, porque existían el archivo y el museo arquidiocesano. Porque ha hecho una de las carreras más extraordinarias que puede hacer un sacerdote. Desde cura de aldea, desde simple cura de misa y olla, hasta la máxima posición que puede ocupar en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana un sacerdote. Estamos pues en compañía de tanta gente, pero sobre todo me llama la atención tanta juventud venida de tantas partes del mundo, a la juventud venezolana, que no hay ámbito para el desánimo, para olvidarnos los unos a los otros, para pensar que nada se puede hacer. La vida cotidiana está hecha de momentos felices y de momentos difíciles, pero que todos ellos, con la fuerza de la gracia de Dios, con la fuerza del Evangelio, con la ayuda mutua de los unos para con los otros, es como podemos echar adelante. La juventud es el futuro, pero ese futuro se hace presente desde ya, con los valores y las virtudes que tenemos que ir acrisolando en nuestro corazón. Que el Señor bendiga a todos nuestros jóvenes. Su alumno, estuve pues toda la etapa de la formación orientado, acompañado por Baltasar Porras, y tuve también el honor y el gran privilegio de acompañarlo y ser su cronista. Como periodista que soy, me hice escribiendo al lado de él, escribiendo las crónicas de sus visitas pastorales a todos los pueblos de Mérida, sobre todo los pueblos del sur, los pueblos del Páramo y de la zona panamericana de Mérida. De tal manera que estamos orgullosos, contentos de poderle acompañar aquí en Roma, felices de que el Papa Francisco haya tomado esta iniciativa de reconocerle su trayectoria, su compromiso con la Iglesia venezolana y fundamentalmente su trabajo apostólico en favor de los derechos humanos en Venezuela. Tienen una serie de problemas sociales debido al incremento violento de la población y a la formación de los cinturones de miseria de los barrios más pobres, a los cuales no pueden llegar los beneficios de ese mismo desarrollo social. Conozco muy bien a Monseñor Baltasar Porras porque somos compañeros del seminario. Junto con Monseñor Roberto Líquer, que está aquí presente, hemos sido compañeros del seminario y hemos sido amigos y hermanos toda la vida. Y conozco bien el carácter, las actitudes y la voluntad que tiene Monseñor Baltasar Porras, nuevo cardenal, de servir al pueblo venezolano. Estoy seguro, y lo he repetido varias veces, Baltasar no se va a alejar en ningún momento de la realidad venezolana ni del pueblo venezolano, sino que al contrario, esta llamada que le hace el Papa
a participar en su Senado, va a contribuir a que la situación de Venezuela pueda estar muy cerca del Santo Padre y desde allí recibir las orientaciones precisas para encaminar a nuestro país. El gran reto va a seguir el mismo. Baltasar Porra ha sido para Venezuela la voz de los que no tienen voz, anunciando y denunciando las cosas buenas y las cosas malas que pasan en nuestro país. Porque los obispos de Venezuela tenemos una gravísima responsabilidad y nos sale de nuestra misma formación y de nuestra misma obligación profética como obispos. Tenemos que ser profetas de nuestro pueblo. Política es servicio al bien común de los venezolanos. A Monseñor Porras siempre le escuchamos que los desafíos están para superarlos y están para superarlos con alegría. Por eso cuando uno habla de él, uno tiene que hablar del padre, del monseñor, del cardenal, pero sobre todo del hombre alegre, del amigo incondicional, del hombre recto, del padre cercano, del intelectual, del historiador, del hombre que siempre tiene una sonrisa y de la mente más lúcida que yo he conocido. Un mensaje para el país. Tuvimos un momento de verdad importante y hasta necesario en la vida. Uno aprende a crecer y aprende a madurar, no cuando le va bien en las cosas, sino cuando hay dificultades, cuando surgen tropiezos, porque la capacidad de levantarnos, la capacidad de encontrar la ayuda para que entre todos podamos echar adelante, tiene que enseñarnos que no podemos estar simplemente oyendo cantos de sirena, que maduremos de verdad, porque un país se hace con el aporte de todos y se hace con valores, esos valores trascendentes, que para quienes somos creyentes se convierte en una, digamos, como en una segunda obligación mayor, que no hay otro camino de amar a Dios sino a través del amor al prójimo, y que esa es la esperanza que tenemos y que esa es la bendición que pedimos pues al Señor y a la Virgen. Señor, así como llevaste a Pedro, a Santiago y a Juan a esa montaña del Tabor para ver tu rostro transfigurado y contemplar las maravillas de tu poder, me has dado salud y fuerza para poder subir estas montañas paso a paso, superando dificultades hasta llegar a la cúspide y ser testigo de tu inmenso amor. Monseñor Baltasar es ante todo un gran amigo. Yo creo que Baltasar es una persona buena, que lo quiere todo el mundo, un gran pastor en los Andes, lo hemos acompañado a distintos pueblos, lo hemos acompañado caminando, él es ante todo un gran deportista. Decía, yo lo conocí jugando fútbol, era un gran jugador de fútbol. Como deportista escaló el Pico Bolívar y celebró la misa a los 5.000 metros. Una experiencia única, inolvidable, puesto que nunca he sido un escalador de oficio, pero la tranquilidad que le da a uno ir con gente que sabe su oficio y que lo va guiando, y lo que es contemplar pues la belleza y la grandeza de la naturaleza desde una altura de 5.000 metros, divisar pues toda aquella inmensidad y dar gracias a Dios de lo que es la obra de la naturaleza, es una experiencia espiritual única. Él es el autor en su tesis de la historia de la experiencia pastoral de la Conferencia Episcopal en Venezuela, por lo cual ha recogido pues todas las manifestaciones, las declaraciones, los comunicados de la Conferencia Episcopal, y desde la Crónica Menor es un gran historiador, recoge esa historia contada desde abajo, de la gente sencilla, y por lo tanto, bueno, es realmente la presencia en el cardenalato de otra voz venezolana. Pienso que la elección que ha hecho el Papa Francisco justamente es el reflejo de recompensar toda esa experiencia de vida que Baltasar Porras ha tenido durante su servicio en el episcopado venezolano, en cada una de las cosas que ha tenido que representar.
Para nosotros los venezolanos, por supuesto, es un motivo de mucha alegría, es un motivo de motivación, valga la redundancia, en el sentido de que esto nos permite a nosotros tener esperanza, seguir trabajando, construyendo una vida de iglesia de cercanía, inclusive como nos dice el mismo Papa Francisco, una iglesia cercana, en salida, que está en encuentro del otro. Tiempo que yo he trabajado con él, bueno, con él se aprende mucho, es el día a día. Él siempre está pendiente también a nosotras por lo menos como personas, qué nos pasa. Monseñor es como un papá, un amigo, bueno, yo lo admiro muchísimo. Es el presidente de Cáritas y para nosotros es de gran relevancia porque le da a la Iglesia la potestad de tener un hombre con una trayectoria muy importante, con un conocimiento de la política, de la historia del país. Nosotros estábamos muy vinculados, no solamente como compañeros de estudios, sino también como compañeros de mejorar la formación, la asistencia del seminario de Caracas. En muchas ocasiones compartimos responsabilidades en nuestro seminario, aún logrando que en los equipos de servicio estuviera la parte nuestra, la parte de nuestra formación, la parte de nuestro servicio en función de ese seminario que nos formó. El cardenal Porras fue presidente de la Conferencia Episcopal y allí desempeñó un papel importantísimo en relación con toda la Iglesia y en relación también con el gobierno. Creo que es importante, ya lo ha dicho Monseñor Porras, que la designación para los venezolanos debe significar una gran esperanza, donde el Papa Francisco una vez más demuestra su cariño y su preocupación por Venezuela, y creo que uno de los principales intelectuales de la Iglesia venezolana ha sido acogido en el cuerpo cardenalicio, lo cual nos debe llenar de esperanza. Yo pienso que puede ser un buen medio para unir al gobierno, a la oposición y vivir todos en paz en Venezuela, que lo merece porque es un país rico, un país bueno. Esta designación de cardenal es muy importante por su relación con el padre y Monseñor Bergoglio, con el obispo Bergoglio de Buenos Aires, porque ambos estuvieron en el CELAN. Su amistad es de años y Bergoglio, el Papa Francisco, conoce muy de cerca a Baltasar Porras. Desde aquí, desde este centro de la cristiandad desde San Pedro, un saludo y un abrazo pues a todo el pueblo venezolano. Sé que muchos están siguiendo pues este consistorio, esta clausura del año de la misericordia, y que nos demos ese abrazo de paz, ese abrazo que nos da el Evangelio y ese abrazo en la cercanía de un Papa como el Papa Francisco, que lo que nos quiere dar y a lo que nos quiere llamar es a que seamos capaces de poder construir el Evangelio de la alegría. Se va acercando Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, Venezuela. Accipe annulum de mano Petri, et novides directione principis apostolorum dilectionem tuam egan ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sanctorum Ioannis Evangeliste et Petroni, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
esta aula Pablo VI, en la que hay ocasión de tantos tipos de encuentros con el Papa y con toda la comunidad cristiana, en esta tarde en la que estamos en esta visita de cortesía, visita de calore, como se dice pues aquí en Italia. Estos son símbolos, son signos de lo que tenemos que hacer, buscar a través no solo de las palabras, no solo de los grandes encuentros, sino de las pequeñas cosas que nos acercan los unos a los otros. Algo muy hermoso, que yo no soy merecedora, pero Dios me ha concedido este favor tan grande de que haya sido nombrado cardenal. Le doy infinitas gracias a mi Dios, que es tan bueno y tan omnipotente. Bueno, los retos es que concluye un año jubilar, pero no concluye el trabajo que tenemos que seguir haciendo con la misericordia. Se cierran las puertas, pero son esas puertas físicas, pero tenemos que seguir abriendo las puertas del corazón para que la paz, para que la concordia, para que el entendimiento pueda haber entre los pueblos y sea así como podamos avisorar un futuro mejor para toda la humanidad. Y en eso está muy empeñado el Papa y es en lo que quiere, entre muchas otras cosas, que colaboremos de manera más fuerte. Bueno, él siempre fue un niño muy tranquilo y muy jocoso siempre. Y recuerdo que cuando lo estaba enseñando a rezar el Padre Nuestro, tendría como 2 añitos, y cuando le iba a decir, no nos dejes caer en tentación, él decía, en el suelo, mamá. ¿Qué quiere decir? Que no lo dejara caer en el suelo. Siempre fue muy jocoso y muy humilde, porque mis hijos no han sido nunca peleadores ni nada. Sí. Un gran regalo que le hace a nuestra patria, puesto que somos, diríamos, un país, una nación que tiene una media de episcopado menor que la que tiene Brasil, México, Argentina, Colombia, que son los 4 episcopados más grandes de nuestro continente, con 100 o cerca de 100 o más obispados. Después seguimos nosotros con menos de 40, y este regalo del Papa pues es simple y llanamente un incentivo mayor para que el trabajo que ha realizado la Conferencia Episcopal y que sigue realizando cada uno de las distintas instancias eclesiales, sigamos trabajando por el entendimiento de todos los venezolanos. Ahora, en vez de un solo cardenal, como era yo antes, en Venezuela vamos a ser 2, lo cual para mí es una gran alegría. Monseñor Porras y yo hemos sido compañeros y amigos desde hace más de 50 años. Comenzamos a estudiar filosofía juntos el 20 de septiembre de 1959. Y ciertamente pues su nombramiento, además de ser un reconocimiento a sus méritos y a su trayectoria, es algo que fortalece la vida del episcopado y de la Iglesia en Venezuela. Se trata de darnos más fuerza para anunciar a Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre, y para ayudar a nuestro pueblo desde el punto de vista evangelizador y desde el punto de vista social, en la defensa de los derechos humanos de cada uno de los venezolanos y en la búsqueda del bien común para todo el pueblo venezolano. Sintamos todos los venezolanos, todos los que nos ven a través pues, de las cámaras, que es una tarea común, una tarea que no podemos olvidar, que no podemos dejar nunca de lado, el trabajar y el servir los unos para con los otros. Que la Virgen de Coromoto bendiga a Venezuela, bendiga a todos y cada uno de nuestros hogares. Y eso es para servir al pueblo de Venezuela, para servir a todas las partes, para que se logre la paz y el acuerdo y bueno, todas esas cosas que hay que hacer con la oración y la ayuda y la caridad se va a lograr. Espero que sí, que Dios nos dé una mano a todos. Amén. Amén. Buenos días, cardenal.
es un regalo del Papa por el pueblo de Venezuela. Pero un cardenal es a servicio de la Iglesia Universal, entonces es un regalo por la Iglesia Universal. El cardenalato de Monseñor Porras supone toda una felicitación para esta arquidiócesis con todo lo que ha sido su labor, su entrega y su servicio. Sin duda alguna, Monseñor Porras para la vida personal ha sido un hombre cercano, un hombre profundamente lleno de la alegría, pero también con esa exigencia de pastor. Un hombre brillante en cuanto a su campo de la formación, que nos impregnó también a nosotros de ese gran entusiasmo desde nuestro proceso de formación, como también en los primeros años de ministerio sacerdotal. Defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos, la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, mediante este acuerdo de júbilo, por la elevación a la dignidad cardenalicia de Monseñor Baltasar Porras Cardoso, arzobispo de Mérida. Es un momento donde los venezolanos están agradecidos de este gesto de amor del Papa. Expresamos al Papa nuestro afecto, nuestra oración. Definitivamente, cuando el Papa Francisco tomó la decisión de crearlo como cardenal, observamos que había un punto de coincidencia bien importante entre el paradigma que el Papa Francisco le ha venido imprimiendo a la Iglesia y lo que ha sido la vida de Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso. Y ese paradigma es la Iglesia que está de salida, es el verse reflejado en el rostro de las personas con necesidades de nuestro país, de América Latina y del mundo. Una de las definiciones que se le pueden dar al cardenal Baltasar Porras es evangelizador de la cultura. Pero la cultura no solamente entendida como el arte de la excelencia y la belleza humana y del quehacer cotidiano, sino la cultura del trabajo, la cultura del emprendimiento, la cultura del hacer de las dificultades una oportunidad para crecer. Eso nos lo ha enseñado nuestro querido cardenal. Uno de los casos más concretos y últimos que se han hecho pues ha sido lo que llamamos la pastoral del emprendimiento, que ha surgido en Bailadores, donde un grupo de mujeres se han formado como emprendedoras de chocolate. Hemos venido desarrollando un laboratorio escuela, apoyados, guiados por el arzobispo cardenal, la organización Trabajo y Personas de Caracas, la alianza con la Universidad de los Andes, a través de el programa de posgrados y también diplomados que se está ofreciendo en este momento, el diplomado en gestión del emprendimiento. Y aquí tenemos el resultado, el regalo, el obsequio será este chocolate que se llama chocolate Baltasar Porras Cardoso Cardenal, el chocolate del cardenal hecho con semillas de Bailadores, elaborado por las mujeres emprendedoras de chocolate de Bailadores, y que hoy se va a obsequiar pues a los obispos, a los invitados especiales. Así que es una alegría, un honor presentarlo como párroco, como impulsor de este proyecto, e invitarles a que creamos que en este momento difícil del país, esa invitación del cardenal a emprender, a hacer, a crecer, pues es lo más importante. Muchas gracias. Venimos en representación del pueblo de Calabozo, esta delegación de más de 30 personas que nos hacemos llamar desde hace más de 42 años los muchachos de Porras. Lo que más recordamos todos los muchachos era su disciplina del fútbol. Como jugador de fútbol era excelente, lo único malo era que era demasiado rudo y cada vez que venía al frente todo el mundo decía apártese porque lo que viene es Baltasar con sus canillas. La alegría es profunda, es un agradecimiento a Dios, es un agradecimiento a la Iglesia por ese hombre y ese pastor que tenemos. Y bueno, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo siga acompañando y fortaleciendo para que Él cumpla su misión como Él siente que debe cumplirla. Hay una delegación de Acarigua, una delegación del Vigía, hay una representación de San Cristóbal, Trujillo ya viene en camino. Misericordia, misericordia.
Tanta gente le quiere, cuánta gente le busca en todos los estratos, en todos los sitios. Es un hombre que puede hacer, que está haciendo de hecho mucho bien, no solamente a Mérida, sino a la Iglesia en general, y más en particular a Venezuela. Desde su momento en el que sale la noticia, pues ha sido momentos de gran emoción, pero que también vienen a recordar lo que ha sido Monseñor Porras en estas tierras andinas. Toda una vida dedicada a pastorear un pueblo lleno de esperanza, lleno de fe. Y vean ustedes que de manera especial eso lo corroboramos el día de la misa central, en el cual pues la gente ha venido desde los lugares más distantes a compartir con su pastor, con el cardenal Baltasar Porras, que viene a generarse pues en una esperanza para cada uno de nosotros. Una de las cosas más interesantes es que cada vez que usted representa algo escrito, donde él lo abra puede tener 1000 páginas, en la página que él lo abra hay un error y necesariamente hay que rehacer todo. Pues es un hombre lleno de fe, de esperanza, y creemos que con la plenitud del Espíritu Santo y seguiremos orando por él, por su ministerio de servicio de esta iglesia venezolana. Las festividades que se realizaron tanto en Roma como luego en Mérida han sido significativas, no solamente para la exaltación de una persona, sino para la significación que su nombramiento tiene para toda la Iglesia en Venezuela. Hoy día su misión consiste entonces en hacer que la presencia de la Iglesia sea mayormente significativa en un momento en que Venezuela requiere una presencia determinante de la Iglesia para la conducción espiritual y moral de un pueblo que necesita urgentemente de ese conocimiento de Dios, de esa adhesión a Jesucristo, de ese fervor en el servicio de la Iglesia. Son muchas las opiniones que se han gestado en relación a la designación de Baltasar Porras como cardenal de Venezuela, pero creo que la única lectura que nosotros podemos darle es la mirada de Dios sobre nosotros los venezolanos, especialmente a través, por supuesto, del Vicario de Cristo, que es el Papa Francisco, para con nosotros. Esta designación representa para nosotros una mayor responsabilidad, una disposición al servicio, a la entrega, a ser cercano, y sobre todo en este año de la misericordia, donde justamente ha sido designado Baltasar Porras como cardenal de Venezuela, de permitirnos siempre tener el corazón de nuestras vidas abiertos para ser servidores de los demás. Y esto es muy importante en un mundo duro, un mundo frío, un mundo que se rige por leyes inflexibles, etcétera, donde hay mucha gente descartada, hay mucha gente marginada, hay mucha gente pobre, hay mucha gente que sufre. Y nosotros, los cristianos y los católicos, estamos llamados a tener un corazón lleno de bondad, de clemencia, de piedad, de misericordia. Pues el reto es trabajar más en común, trabajar más unidos con la conferencia episcopal, oír lo que es la voz de nuestro laicado, lo que es las exigencias de todo nuestro pueblo, y poder servir también con un pequeño granito de arena a la Iglesia de América Latina y a la Iglesia Universal. La designación de este sexto cardenal venezolano nos encuentra en un motivo muy, diríamos, consolador para Venezuela. Después de México y Brasil, Venezuela es ahora el único país latinoamericano con 2 cardenales. Tenemos el cardenal, su eminencia Jorge Oroza, y ahora tenemos al cardenal arzobispo de Mérida. Como cardenal, él tiene sobre todo el desafío de asesorar al Papa en esta reforma de la curia romana que se está haciendo, en esta presencia de la Iglesia y sobre todo en esta cercanía a toda la gente que está en estas periferias existenciales, es decir, en situaciones humanas y en situaciones sociales de lejanía. Pues un mensaje de paz, de alegría y de esperanza, que más allá de las diferencias tenemos muchas cosas que a todos nos unen, y los venezolanos nos hemos distinguido siempre por eso, que trabajemos, y es lo que queremos seguir pues haciendo, no solo yo como persona, sino junto con todo el episcopado, que ha sido el interés que hemos manifestado.
un hombre emprendedor, un hombre activo, un hombre estudioso, un hombre comunicador. Son características propias de un pastor de la Iglesia que tiene como misión precisamente comunicar, decir lo que el Evangelio nos ha dicho siempre, pero decirlo de manera nueva, de manera viva, de manera que la gente de hoy entienda directamente el mensaje evangélico. Recuerdo muchísimo cuando sucedió el Caracazo, él fue hasta la casa nuestra, tuvimos oportunidad de conversar las situaciones del país. Tuve oportunidad de acompañarlo las veces que le tocó organizar los encuentros con su santidad Juan Pablo II en su momento, y era un hombre de energía, era un hombre que efectivamente nos impulsaba a todos a comprometernos para poder crear esa iglesia venezolana que quiere luchar por un país mucho mejor, y eso fue lo que yo creo que nos hemos ido consiguiendo a lo largo del camino. Un hombre que sueña en una iglesia venezolana comprometida con su gente, volcada a la realidad del país y que quiere ser una respuesta para construir este país que todos nos merecemos. Primero que nada como ser humano y como un ser muy especial que ha sido toda su vida Baltasar Porras, un hombre muy íntegro, muy preparado, mucho más de lo que la gente cree, un hombre que ha estado ligado a la iglesia en distintas partes del mundo, un hombre que estuvo en CELAM, en la conferencia latinoamericana de obispos, que ha estado al frente de Cáritas, es un hombre con amplísima experiencia, además un gran defensor de los derechos humanos y sobre todo amigo de la democracia y de la libertad. Acompañar al cardenal Baltasar Porras no es fácil, en el sentido de que es una persona con muchos compromisos, una persona con muchas responsabilidades, pero que a la vez representa una gran enseñanza porque, como decía en ciertos momentos, es un motivo para aprender sobre las distintas responsabilidades que se tienen en la vida de la Iglesia. Ahora el trabajo que va a hacer como cardenal, por supuesto, es de mayor atención al servicio, a la responsabilidad que tiene en su arquidiócesis como tal, y por supuesto esto nos invita a nosotros a tener esa disponibilidad de poder servir. El Papa Francisco, cuando da una responsabilidad de este tipo, como lo ha hecho como su eminencia Baltasar Porras, no lo hace por dignificar solamente, lo hace para decir, bueno, tienes una mayor responsabilidad y esa responsabilidad te permite ser un servidor entre los servidores, a oler como oveja, como muchas veces el Papa Francisco lo ha manifestado, y esa disposición es la que tiene su eminencia Baltasar Porras para con todos los venezolanos y sobre todo en la arquidiócesis donde él presta servicio como obispo y como pastor de esta grey particular de la arquidiócesis de Mérida. En un primer momento pareció que este año de la misericordia, este año jubilar, era simplemente como un año devocional para los católicos, y resulta que no ha sido así. Todos los gestos que ha hecho el Papa y las muchas experiencias que a lo largo del mundo se han estado haciendo nos indican que primero, por supuesto, un llamado a los creyentes, a los católicos, pero un llamado a las otras religiones, y han sido muchos los encuentros, han sido muchas las formas de ver que tenemos mucho en común que hacer para trabajar por la paz y por el entendimiento, y que esa es una de las tareas principales que todas las religiones pues tienen, y que son las que deben poner lo mejor de sí para que no solo sean los intereses de tipo político, económico o de cualquier otra índole los que priven, porque lo que interesa es el bien de la gente, la superación de sus problemas, y que puedan vivir en paz y superar tantas situaciones de guerra, de conflicto y de muerte que lo que nos traen es dolor y desesperanza. La situación que vivimos en Venezuela, la voz del cardenal Porras junto con la voz de toda la conferencia episcopal será siempre la de mantener la esperanza que nuestro pueblo puede salir adelante, tomando pues los caminos que siempre hemos vivido, de gente pacífica, de gente alegre, pero de gente que en medio de esta situación también sabe cuál es su dignidad. Y les digo que luchen sin violencia, que se formen, que estudien, que luchen, pero sin violencias, con paz, para que esa Venezuela, que va a pertenecer dentro de unos años a esta gente joven, sea una Venezuela que viva en paz, que viva en armonía, sin violencia, sin agresividad. Y todo eso depende desde pequeños, de la formación que reciban a las escuelas, en las universidades, y que vaya esa juventud
formándose para el día de mañana ser los que gobiernen Venezuela, pero repito, en paz, sin violencias, con cercanía, con amor. La importancia que tiene el cardenalato para la Iglesia venezolana no es un mérito a tu persona solamente, es un mérito para una gran noticia para la Iglesia venezolana y también una buena noticia para la Iglesia latinoamericana. Esperamos que esta nueva responsabilidad que te ha dado el Santo Padre permita que tu servicio a la Iglesia Universal, que es el rol del cardenal, se multiplique, y así como tu servicio al pueblo de Venezuela. Como nos dice y nos repite el Papa Francisco, para que no nos dejemos robar la alegría, que precisamente en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, no nos podemos dejar robar la alegría de convivir y la alegría de saber que cada uno de nosotros somos protagonistas, no somos simples espectadores de lo que otros quieren hacer con nosotros. De allí la vitalidad que tiene una comunidad universitaria, porque es allí, en el fragor, desde los alumnos hasta los mayores, que nos hace sentir esa necesidad de ser nosotros los constructores de esa familia, de esa sociedad, de ese país, de ese mundo que todos deseamos y que todos buscamos.